A través de este diagrama mostraremos los pasos que hemos seguido para el desarrollo de esta investigación. Esto parte principalmente teniendo un concepto muy importante que es la interoperabilidad que existe entre ambas herramientas de Revit y Robot, que gracias a un enlace o link directo, es decir que simplemente al tener instalado los programas de Revit y Robot podemos intercambiar información entre ambas plataformas. Con Revit se ha desarrollado el modelo de arquitectura. Posteriormente elegimos el sistema estructural y se desarrolla el modelo físico 3D del proyecto. Este modelo es una construcción virtual tal como se va a ejecutar o construir el proyecto. Paralelo al modelado y desarrollo del modelo físico de estructuras, se iba generando automáticamente un modelo analítico. Este es un modelo simplificado que exclusivamente lo vamos a utilizar para realizar el análisis y diseño estructural. A este modelo analítico podemos configurarle los casos de carga, los apoyos, las propiedades físico y mecánicas de los materiales. Luego de configurar todo ello, podemos mandar o transferir la información hacia la herramienta de Robot. Una vez que el modelo llegue a Robot, se realiza una revisión previa del modelo que ha llegado. Si todo está ok, se pasa a la etapa del análisis estructural. Luego de verificar los resultados de los esfuerzos y los desplazamientos laterales, como se ha mencionado inicialmente, pues se ha tenido que optimizar el modelo eliminando las placas. Se optimiza el modelo y se vuelve a realizar el análisis estructural, que comprende el análisis estático, modal y dinámico. Pasado este proceso, la siguiente etapa comprende el diseño estructural, donde buscamos asignar pues la cuantía de acero adecuado para cada elemento estructural. Si todo esto está ok, ya casi pasamos a la etapa final del proyecto. Es decir, que una vez que tengamos analizado y diseñado la estructura en Robot, lo que hacemos es exportar los resultados a Revit para tener un modelo integrado de ambas especialidades, de arquitectura y estructura. Una vez que ya tengamos el modelo final definitivo en Revit, pasamos a la etapa de la gestión de la información. En esta etapa ya pasamos a elaborar los planos, los metrados y las especificaciones técnicas. Y con ello estaríamos finalizando esta etapa del flujo de información de cómo se ha desarrollado nuestra investigación. El tema relevante de la gestión de la información para un proyecto estructural BIM es que al utilizar Revit para modelar un proyecto, no solo nos ofrece como una imagen 3D de la edificación, sino que podemos extraer de este modelo mucha información relevante para todo el ciclo del proyecto. Podemos realizar detalles como esto que nos ayudan a entender mucho más el concepto de lo que deseamos plasmar o expresar en nuestros planos. También podemos modelar todo el tema de la estructura de los aceros o de la armadura, para luego, a través de tablas, podemos cuantificarlos de manera sencilla y rápida con unos cuantos clics. Todo ello nos ayuda a garantizar pues la calidad de la información utilizando la metodología BIM. Y esto sería el resultado final de un plano de cimentaciones a la cual podemos llegar con la herramienta BIM.